Hola, muy buenas tardes para todos y bienvenidos a este Facebook Live de Un Día por Tres, en el que dando continuidad al tema que tratamos la semana anterior con respecto a los beneficios de la Ley de Inversión Social, vamos a hablar hoy sobre las facilidades de pago para esos contribuyentes que tienen pendiente el pago de obligaciones de impuestos del orden nacional y que están interesados en ponerse al día en sus obligaciones. Entonces, para desarrollar el tema de hoy nos acompañan el director de Gestión de Impuestos, el doctor Julio Lamprea, y el subdirector de Cobranzas y Control Extensivo, el doctor Argemiro Franco. Doctor Julio, muy buenas tardes. Doctor Argemiro, buenas tardes. Buenas tardes, Buenas Mónica. tardes. Mónica, buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Argemiro, buenas tardes. Un Buenas saludo muy tardes, especial doctor para Julio. ustedes. Gracias. Un saludo muy especial para ustedes y, por supuesto, a todas las personas que se han conectado el día de hoy atendiendo esta invitación y a las que nos escuchen posteriormente también. Muchísimas gracias, doctor Julio. Estamos dando continuidad a un tema que veníamos abordando desde la semana anterior y se trata de los beneficios que introdujo la Ley de Inversión Social o Ley 2155, específicamente con la disminución transitoria de tasas de interés y de sanciones. Pero hoy vamos a hablar de un tema específico para las personas que de pronto están interesados en ponerse al día con esas obligaciones, pero que no cuentan con el recurso completo para hacerlo de una vez. Entonces, vamos a hablar de las facilidades de pago, ¿no? Sí, así es, Mónica. Vamos a hablar de esta estrategia que tenemos en la DIAN para poder impulsar la reactivación económica, pero también poder reconocer que a raíz de la pandemia del COVID-19 muchas personas tuvieron dificultades para cumplir con sus obligaciones tributarias y gracias a la Ley de Inversión Social, como veíamos hace 8 días, tenemos una herramienta espectacular que es la reducción transitoria de sanciones e intereses, especialmente que va hasta el 31 de diciembre. Yo sé que lo hablamos hace 8 días, pero vale la pena recordarlo. Es una oportunidad única para poder tener o ponerse al día con la administración tributaria en la medida que van a tener un descuento del 80% en las sanciones, pero además de eso se cambia la tasa de interés para que paguen una tasa de interés de mora del 20% de la tasa de interés bancario corriente, y eso significa un descuento de mucho más del 80% de la tasa de interés. El día de hoy nos vamos a concentrar y con Argemiro, que es el experto en el tema, vamos a poder ver qué hacemos entonces si queremos acoger esos beneficios, pero no tenemos la plata para hacerlo, que es natural también, y son las facilidades de pago. Las facilidades de pago es un mecanismo que permite que se puedan los contribuyentes poner al día con la DIAN, reconociendo que necesitan un plazo para hacerlo, pero también eliminando las consecuencias de una moratoria, tales como los embargos, de manera que el gran mérito que tienen las facilidades de pago es justamente que una vez estén firmadas las facilidades de pago con nosotros, procedemos a levantar los embargos y ustedes pueden seguir adelante mucho más tranquilamente. Decirles que las posibilidades son amplísimas en la medida que tenemos facilidades de pago de hasta 7 años, siempre y cuando nos ofrezcan una garantía, o de hasta 1 año si no tienen una garantía, pero nos informan la existencia de algunos bienes. Desde luego hay un trámite que seguir, hay un proceso que hacer y para eso el día de hoy Argemiro les va a explicar muy bien. Recordarles que para que puedan acogerse al beneficio de la reducción transitoria de sanciones e intereses por medio de una facilidad de pago, esa facilidad tiene que estar firmada a 31 de diciembre, lo que implica que la solicitud, de acuerdo con la resolución expedida para tal efecto, solo puede ser radicada en la DIAN hasta el 10 de diciembre. Después del 10 de diciembre no aceptaremos más facilidades de pago, de manera que tienen tiempo para hacerlo, no lo dejen para última hora. Muchas gracias, doctor Julio, por su intervención. Y entonces empezamos a desarrollar este tema. Estamos entonces con el subdirector de Cobranzas, el doctor Argemiro Franco. Doctor Julio, muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias y espero que sea de total beneficio para ustedes el día de hoy, los que nos están escuchando. Gracias, muy amable. Gracias, doctor Julio. Gracias. Muy bien. Entonces empezamos a desarrollar este tema muy importante y de bastante interés entre los contribuyentes y es las facilidades de pago. Entonces, doctor Argemiro, arranquemos entonces con la primera pregunta. ¿Qué es una facilidad de pago? Bueno, primero que todo, Mónica, un saludo muy especial para ti y para todas las personas que nos acompañan en esta tarde. Esperamos que este espacio sea muy productivo para todos. Bueno, entonces, en cuanto a la pregunta, ¿qué es una facilidad de pago? Entonces, le cuento a todos los que nos están escuchando que una facilidad de pago es un mecanismo
con el que cuentan los administrados y la administración tributaria para concederle un plazo al deudor para que pague sus obligaciones, ¿sí? Entonces, este mecanismo le va a facilitar mucho a todas aquellas personas que tienen alguna dificultad en un momento puntual para cancelar las obligaciones. Es muy importante, Mónica, y yo ahora le hago una recomendación muy especial a todas las personas que nos escuchan. Cuando ustedes van a presentar una declaración tributaria y ve que no tienen caja para pagarla, acérquese a la administración tributaria. Contamos con este mecanismo que está establecido en el artículo 814 del Estatuto Tributario. Cuéntenos su situación y muy seguramente con una facilidad de pago va a poder tener ese plazo que requiere sin que la administración tributaria a través de las dependencias de cobranzas intervenga y de pronto genere una complicación mayor para la empresa. Entonces, este mecanismo es muy importante y ahora con el artículo 45 de la ley 2155, la ley de inversión social, toma mucha más relevancia, Mónica, y te cuento por qué, porque fíjate que tenemos una tasa de interés ahora, como lo mencionaba el director de gestión de impuestos, tenemos una tasa muy buena para el pago de las obligaciones tributarias, es el 20% del interés bancario corriente, como lo decía el doctor Julio, es un ahorro de mucho más del 80% de la tasa de interés que comúnmente maneja la administración tributaria. Nosotros manejamos, de acuerdo con el artículo 635, una tasa que es usura menos 2 puntos, que en este momento la vigente es 25.91. Cuando aplicamos el artículo 45 de la ley 2155, estamos hablando de una tasa de interés de solo 3.45. Entonces, mira la rebaja tan grande que es desde 25.91 hasta 3.45, mucho más del 80%, como lo decía el director de gestión de impuestos. Y la facilidad de pago es el mecanismo ideal para que todos estos administrados que no tienen toda esa caja antes del 31 de diciembre para poder tener estas facilidades de pago, pues entonces que suscriban antes del 31 de diciembre una facilidad de pago. ¿Y qué bondad tiene en este momento la facilidad de pago? Que esa tasa de interés se les va a mantener durante todo el plazo. Entonces es un mecanismo que ahora toma mucha más relevancia para todos nuestros deudores morosos, que como les comentaba hace 8 días, son más de 180,000 los que pensamos que se pueden acoger a esos beneficios que establece el artículo 45, que las condiciones son que la situación se haya ocasionado o agravado con la pandemia, que sean obligaciones que estén en mora antes del 30 de junio y que el pago, la facilidad de pago se suscriba antes del 31 de diciembre. Muy bien, eso es muy importante, sobre todo hay dos aspectos fundamentales. Uno, pues obviamente acogerse al beneficio, al de la disminución transitoria, y dos, pues en caso de no tener digamos que el recurso completo para poderse poner al día antes del 31 de diciembre con el total de la obligación, entonces acudir a este mecanismo que, como lo acaba de decir el doctor Argemiro, se convierte en una opción para que se puedan poner al día y sobre todo mantener esas tasas de interés y ese beneficio durante todo el plazo que se le vaya a otorgar para la facilidad de pago. Y aquí viene un tema muy importante y es saber exactamente cuál es el plazo o hasta qué plazo puede otorgarle la entidad a un contribuyente para que se pueda poner al día a través de este mecanismo, a través de una facilidad de pago. Sí, Mónica, antes de contestar la pregunta, quiero retomar un punto muy importante que tú acabaste de decir y que pienso que a todos los que nos están escuchando les interesa. Y yo puedo, si tengo una obligación, puedo pagar una parte hasta donde me alcance, digamos, mi flujo de caja, la pago antes del 31 de diciembre, tengo la tasa de interés. Sobre ese saldo insoluto le podemos dar una facilidad de pago, o sea, no tiene que pagar toda la obligación, puede ser un saldo insoluto, sobre esa partecita le podemos dar una facilidad de pago, ¿sí? Entonces, importantísimo lo que tú les mencionaste. Ahora, en cuanto al plazo, pues digamos que nosotros, la norma que nos establece todo el tema de facilidades de pago es el artículo 814 del Estatuto Tributario, ¿sí? En ese artículo, digamos que las facilidades de pago se dividen las podemos dividir para que me entiendan como en 3 plazos. Uno, las facilidades de pago que van hasta 1 año, las facilidades de pago hasta 5 años y las facilidades de pago hasta 7 años, ¿sí?
Digamos que las más fáciles de otorgar son esas hasta 12 meses porque no se requiere una garantía, ¿sí? Y que pienso que es una dificultad mayor que siempre nos manifiestan todas las personas que nos solicitan una facilidad de pago. Entonces, ahí hay una primera solución, haciendo un esfuerzo de caja mayor, pero pueden solicitar facilidades hasta por un año sin garantía. Eso dice el artículo 814 del Estatuto Tributario. Cuando ya van hasta por 5 años, pues las otorgan los directores seccionales, ahí sí se tiene que ofrecer una garantía que sea suficiente. Y hay un plazo adicional que también establece el artículo 814 y es que se pueden otorgar hasta por 2 años más, o sea que les podemos en términos generales otorgar con garantía que respalde suficientemente la deuda, pues les podemos entregar una facilidad de pago hasta por 7 años. Es una muy, muy buena opción. Por eso yo, Mónica, ahora te comentaba al comienzo que importantísimo que todos los que nos están escuchando se vuelvan multiplicadores de esta información para que estos 180,000 deudores morosos que tenemos entiendan lo importante de acogerse a estos beneficios para solucionar el tema de morosidad y que si ya en una situación normal la persona no tiene un flujo de caja para pagar una declaración, que se acerque a la administración tributaria, que la facilidad de pago es la solución para que cuente con ese plazo y no tenga complicaciones por el inicio de un cobro coactivo. Así es lo que ha intentado hacer la entidad frente a los contribuyentes y es, uno, esa cercanía al ciudadano para poderle facilitar el cumplimiento de sus obligaciones ante la entidad. Así que, pues digamos que están los canales dispuestos para poder comunicarse con la entidad y poder acceder a este tipo de beneficios. Muy bien, hay muchas personas interesadas entonces en saber, bueno, tengo una obligación pendiente con la entidad y quisiera saber si para esa obligación aplica la facilidad de pago. Entonces, ¿para qué obligaciones aplica este mecanismo? Mónica, para todas las obligaciones que nosotros administramos, si usted es contribuyente, responsable, etcétera, etcétera, agente retenedor, demás, y está cumpliendo obligaciones donde tiene que presentar una declaración y pagar, para todas esas obligaciones que administra la entidad, que eso está establecido en el artículo primero del decreto 1742 de 2020, pueden solicitar una facilidad de pago. Sí tenemos que tener en cuenta algo muy importante ahora, y es que digamos que tenemos que dividir el tema en dos universos. Pues hay un universo que es hasta el 30 de junio, que son todas las obligaciones que estén en mora a esa fecha, que son las que son sujetas del beneficio del artículo 45. Si es posterior a esa fecha, pues le podemos otorgar una facilidad de pago, pero no de las del artículo 45. Entonces, para responderte, todas las obligaciones que administramos nosotros, les podemos otorgar una facilidad de pago, pero para el beneficio solamente las obligaciones que estén en mora a 30 de junio. Ahí hay dos temas que quiero puntualizar, Mónica, y que me parece que es muy importante para todas las personas que nos escuchan, y es, podemos otorgar facilidad de pago por retención en la fuente, que es una pregunta muy recurrente por el tema de la ineficacia de las declaraciones. También les podemos dar una facilidad de pago por estas declaraciones. Después, a partir del año 2019 hacia adelante, pues contamos en la administración tributaria con título ejecutivo y de ahí para atrás, pues no tenemos título ejecutivo. Cuando tenemos título ejecutivo, les podemos otorgar una facilidad de pago sin ninguna dificultad. Y si son de esas obligaciones antes del 2019, que muy seguramente hay muchas personas interesadas en pagarlas por las consecuencias que genera el no pago de la retención en la fuente, el IVA y el consumo. Entonces, para solucionar este asunto, también si presentan esa declaración ahora, pues ya es título y también les podemos otorgar una facilidad de pago. O sea, ahí también hay una solución cuando se enmarca el tema dentro del artículo 45, o sea, que la situación se haya ocasionado o agravado con la pandemia, que sean obligaciones antes del 30 de junio y que paguen o suscriban una facilidad de pago hasta el 31 de diciembre, pues también podemos incluir todas estas obligaciones si cumplen con estos requisitos en una facilidad de pago y van a solucionar todos esos otros problemas. Algo muy importante también, y lo segundo que quería comentar, Mónica, tiene que ver con que nos han preguntado mucho, pero bueno, yo incumplí una facilidad de pago y ¿qué puedo hacer para esas obligaciones? ¿También las puedo incluir? Sí, puede solicitar una nueva facilidad de pago. Nosotros como administración tributaria entendemos que hay una norma más favorable
que hay una situación que se ocasionó o se agravó con el tema de pandemia para todos nuestros empresarios y que la idea es que ellos continúen generando desarrollo en todo el país y generando empleo. Entonces también esas facilidades de pago que están incumplidas, acérquense a la dirección seccional de su domicilio, y cuando digo acérquense es utilizando todos los canales que tenemos. Entonces se acercan y con seguridad es posible, es muy probable que una facilidad de pago pueda ser la solución, o el pago total de las obligaciones, que también es muy importante que todos nuestros administrados hagan unos esfuerzos en pagar sus obligaciones, porque tenemos también que cumplir con todos esos compromisos que tenemos en la ley de inversión social, todos esos programas que están establecidos ahí para todos nuestros ciudadanos. A propósito de lo que nos acaba de comentar, hay una persona que nos está preguntando lo siguiente, Lina Rodríguez, y nos dice, ¿la facilidad de pago se puede con deudas después del 30 de junio? La facilidad de pago con beneficio, o sea, si estamos hablando del beneficio del artículo 45, Mónica, y para la persona que nos hace la pregunta, si queremos la facilidad de pago con beneficio, pues se tienen que cumplir los 3 requisitos del artículo 45, o sea, que la mora se haya generado antes del 30 de junio, que la situación se haya ocasionado o agravado con la pandemia y que vamos a pagar o a suscribir una facilidad de pago antes del 31 de diciembre. Digamos que esos son los requisitos para que se materialice este beneficio del artículo 45. Si son obligaciones que entraron en mora después del 30 de junio, pues les podemos otorgar una facilidad de pago, pero en las condiciones normales que establece el artículo 814 del Estatuto Tributario. Pero ahí hay algo muy importante también, Mónica, para que las personas tengan en cuenta, y puede ser la pregunta que nos están haciendo. Es que yo no he cumplido con mi deber formal, ¿sí? O sea, es una declaración que estaba en mora 30 de junio, pero no la he presentado, estoy omiso. O es que tengo una inexactitud en mi declaración y quiero corregir mi declaración, pero la mora era antes del 30 de junio. En esos casos también yo puedo presentar mi declaración ahora, y como era una obligación en mora el 30 de junio, también procede la facilidad de pago. Si cumplo con los requisitos del artículo 45, pues le voy a poder entregar esa facilidad de pago para ayudarle a solucionar el asunto con los beneficios del artículo 45. Muy bien. Otro tema que tocaba hace un momento el doctor Argemiro es el acercarse a las direcciones seccionales, y es ahí importante que hagamos claridad con respecto a la opción que nos ofrece el agendamiento para este tipo de temas específicamente, ¿no? Si quiere contarnos un poco acerca de eso, ya para continuar hablando del tema. Sí, claro, sí, Mónica, nosotros tenemos un agendamiento virtual en todas las dependencias de cobranzas a nivel nacional. Tenemos 35 oficinas en todo el país, entonces cada oficina tiene su agendamiento. Nos ingresamos a la página de la DIAN, y ahí donde está el agendamiento, ahí vemos agendamiento cobranzas, nos agendamos ahí y entonces ahí nos podrán dar mayor información. Pero estoy seguro de una cosa, Mónica, y es que ahorita cuando miremos el video, a todos les va a quedar muy claro, y como vamos a colgar ese video en YouTube, cada que lo vean, pues van a poder chulear los requisitos y van a poder entregar esa información sin ningún inconveniente para que sus facilidades de pago sean aprobadas en el menor tiempo posible. Totalmente de acuerdo. Muy bien. Entonces, otra de las preguntas que nos surge con respecto a este tema es, si yo quiero acceder o optar por los beneficios de reducción de intereses o de sanciones, de acuerdo con el artículo 45 de la Ley de Inversión Social, ¿hasta cuándo tengo plazo de solicitar la facilidad de pago para poder, digamos que, acceder o optar por esos beneficios? Sí, Mónica, mira, nosotros para poder atender las facilidades de pago, ahí hago una primera invitación, no dejemos todo para el último día. Si ya la tengo definido que no tengo caja, que no voy a poder pagar la obligación antes del 31 de diciembre, y mi opción es una facilidad de pago sobre el saldo total o sobre un saldo insoluto, haga la solicitud ya. La invitación es hacerlo, no lo dejemos para el último día. Te cuento, Mónica, que la administración tributaria, pues de acuerdo a las normas generales que nos rigen, este tipo de solicitudes, pues nosotros tenemos 15 días hábiles para resolver la solicitud, y los administrados tienen derecho a un turno y demás. Entonces esperamos que todas esas solicitudes no lleguen el último día, sino que vayan llegando oportunamente. Entonces, entendiendo que tenemos 15 días hábiles
para atender este tipo de solicitudes. Entonces estamos proponiendo en una resolución donde se fijaron lineamientos para todas las direcciones seccionales frente al tema del artículo 45 de la Ley de Inversión Social hasta el 10 de diciembre, que las personas radiquen hasta el 10 de diciembre. Si no radican antes del 10 de diciembre, con seguridad la Administración Tributaria va a hacer todos los esfuerzos por resolver esta solicitud y poderla tener suscrita, como nos dice la ley, antes del 31 de diciembre y que la persona pueda tener su plazo con esta tasa de interés que está reducida en más de un 80%, como lo decía el director de gestión de impuestos, y que es un beneficio que no se había visto antes, pero que entonces que él pueda, nuestro administrado quede con su facilidad de pago y pueda pagar cuando ya tenga esa caja con este beneficio tan importante de tasa de interés. Entonces, hasta el 10 de diciembre es, digamos, como la fecha límite para radicar esas solicitudes, y el compromiso de la Administración Tributaria es que las vamos a resolver antes del 31 de diciembre para que nuestros administrados solucionen su tema. Muy bien, entonces ahora la información clave de procedimiento y documentos, porque pues obviamente hay que llevar un procedimiento para poder realizar la solicitud de pago y obviamente el contribuyente debe preparar unos documentos para poder hacer su solicitud. Entonces, ¿qué podemos contar al respecto, doctora Argemiro? Bueno, la solicitud de facilidad de pago termina siendo, Mónica, un trámite muy sencillo. Es un checklist, tengo que entregar una información, entonces chuleo esa información y cuando ya la tengo toda lista, pues es que se la radico a la Administración Tributaria. Pero Mónica, por ahí tenemos un video, yo pienso que lo deberíamos ver para que todos los que nos están escuchando se den cuenta que es un checklist, que chulean los requisitos, nos entregan la información y con seguridad su facilidad de pago va a ser aprobada. Claro que sí, entonces es un trámite muy fácil de hacer, muy rápido de hacer. Entonces veamos el video que seguramente va a aclarar muchos detalles al respecto. Si estás interesado en acogerte a la reducción de sanciones y de tasa de interés de mora establecidas en la Ley 2155 de 2021, Ley de Inversión Social, pero no cuentas con los recursos suficientes para hacer todo el pago, no te preocupes, te presentamos una alternativa. Solicita una facilidad de pago y acordaremos contigo el plazo para que puedas pagar en cuotas el valor en mora de tu obligación. El trámite es muy sencillo. Para iniciar, debes elaborar una carta de solicitud con la siguiente información: obligaciones en mora sobre las cuales necesitas la facilidad de pago, plazo que necesitas, periodicidad de las cuotas, especificación de la garantía ofrecida con los documentos soporte, dirección de notificación, correo electrónico y teléfono tuyo y del tercero, garante según el caso, tu firma y cédula, y la manifestación de que no estás reportado por incumplimiento de facilidades de pago con otras entidades del Estado en el Boletín de Deudores Morosos de la Contaduría General de la Nación. También debes aportar los siguientes documentos: si eres persona natural, copia del documento de identidad. Si eres asalariado, debes anexar el certificado de ingresos expedido por la entidad con la cual tienes el vínculo laboral. Si eres trabajador independiente y no estás obligado a llevar contabilidad, el certificado de ingresos firmado por el contador público donde consten tus ingresos, y el flujo de caja proyectado por el término del plazo solicitado en el que incluyas el pago de las cuotas para pactar. Si eres persona jurídica, copia del documento de identidad del signatario, certificado de existencia y representación legal expedida por la entidad competente con una vigencia no superior a un mes, acta del órgano competente mediante la cual se autoriza al representante legal para solicitar la facilidad, poder debidamente otorgado cuando se actúe a través de apoderado. Una vez preparada toda la información, radica tu solicitud con los documentos en el buzón electrónico de correspondencia de la dirección seccional a la cual perteneces. Consulta la base de datos con los correos electrónicos de cada dirección seccional en www.dean.gov.co. Recuerda que cuando se otorga la facilidad de pago, se suspende el proceso de cobro, se levantan las medidas cautelares y se mantiene la tasa de interés bancario correspondiente para la modalidad de crédito de consumo y ordinario
vigente al momento del pago de cada cuota de la facilidad al 20%, siempre que cumplas con lo pactado. Radica tu solicitud antes del 10 de diciembre y aprovecha esta oportunidad para ponerte al día en tus obligaciones tributarias pendientes. Muy bien, entonces es muy fácil hacer el trámite. Digamos que son documentos también que las personas pueden tener muy a la mano. Simplemente es hacer, como decía el doctor Argemiro, el check de los documentos que hay que presentar y de los requisitos o la información que se debe aportar en la solicitud para poder hacer el trámite. No sé si de pronto el doctor Argemiro quiera hacer algo, una acotación a ese procedimiento o a esos documentos, una recomendación. Sí, claro, Mónica. No, lo primero que todo es eso, es un trámite, hacemos el check de los requisitos y los entregan todos completos, pues no vamos a tener ninguna complicación para la aprobación de la facilidad de pago, porque cuando no nos entregan todos los requisitos, pues lo que procede en ese caso es que nosotros les enviamos un requerimiento solicitándoles lo que está faltando en la solicitud y eso alarga el trámite. Entonces, en este momento tenemos el tiempo muy limitado, entonces por eso hagan ese checklist, este video lo pueden encontrar en YouTube, pueden revisarlo varias veces para que revisen que perfectamente tienen absolutamente toda la información y con seguridad que si nos entregan toda la información, el trámite va a ser, la solución va a ser favorable, les vamos a otorgar esa facilidad de pago que requieren. Quiero anotar algo también, Mónica, frente al tema de los requisitos. Hemos recibido también muchos comentarios de la ciudadanía diciéndonos que pedimos muchas cosas, sí, que pedimos muchas cosas, pero mira, Mónica, que es que la idea de la administración tributaria y la idea del artículo 814 de otorgar una facilidad de pago no es incumplirla, sino que el objeto de utilizar este mecanismo por parte del administrado y por parte de la administración tributaria es que se pacte un término, se pacten unas cuotas que obedezcan a un estudio serio de parte del deudor y que sean unas cuotas que son cumplibles en el mediano y si ya es un plazo muy largo, pues durante todo el plazo que de acuerdo con sus proyecciones que tiene del negocio pueda cumplir con esto y pueda cumplir con las demás obligaciones que tiene con la administración tributaria, con sus trabajadores, etcétera, etcétera, que el empresario pueda cumplir con esas cuotas en el término que solicite. Por eso las cuotas pueden ser variables, pueden ser cuotas mensuales, trimestrales, semestrales, anuales, en el tiempo que la persona lo estime. Entonces se pide toda esta información, es porque es un estudio juicioso de parte del deudor y el funcionario le apoya al deudor en que la decisión sea la correcta. Entonces necesita toda esta información para poder ayudarle y decirle, tiene muy apretado su flujo de caja porque no pide más plazo o algo para que esa facilidad sea cumplible. O sea, la idea es que lo que usted pacte ahí sea algo que usted económicamente pueda cumplir en el mediano plazo, ¿sí? Si es un plazo muy largo, ¿sí? Entonces, importantísimo eso, Mónica, por eso pedimos toda esta información, porque la idea es que sea un ejercicio muy juicioso entre el administrado y la administración tributaria y que la facilidad de pago se lleve a feliz término. Lo ideal siempre es terminar esas facilidades de pago como cumplidas. Lo ideal no es incumplir la facilidad de pago porque, digamos, hicimos unos presupuestos o nos apresuramos sin hacer el estudio correcto para el otorgamiento de la facilidad de pago y nuestro administrado no revisó bien sus cuentas y antes de solicitar la facilidad de pago. Por eso, bien lo decías tú, pues se hace el check y en ese check que voy haciendo, pues voy mirando, es que me estoy comprometiendo con una cuota dentro de un año y dentro de un año tengo en mis presupuestos un compromiso grande que tengo que cumplir, entonces la cuota no queda bien ahí, queda mejor en otro lugar del calendario para poderle cumplir a la administración y poder cumplir con estos otros compromisos. La idea es que, como su nombre lo indica, es darle esa facilidad al contribuyente que está con toda la intención de ponerse al día para que lo pueda hacer de la manera, pues, digamos, más favorable para esa persona, ¿no? De otro lado, ustedes hablaban hace un momento, incluso el doctor Julio lo mencionó y usted también hace un momento,
hablaban de unas garantías que se deben aportar dependiendo también como del tiempo o de los plazos que se vayan a dar en esta facilidad de pago. ¿Qué podemos hablar del tema de garantías? ¿Cuáles son esas garantías que se deben aportar? Bueno, Mónica, frente a ese tema, pues entonces si la facilidad es por un término superior a un año, se debe aportar una garantía que sea suficiente respaldo, digamos, para las obligaciones que están contenidas en la facilidad de pago. Entonces esa garantía debe ser suficiente. Para la administración tributaria, cualquier garantía que esté en el mercado es de recibo por parte de nosotros. Eso está bien alineado con todas las direcciones seccionales. Dependiendo del tipo de garantía, pues hay unos requisitos especiales que se deben, digamos, cumplir. Eso ya es un detalle mayor dependiendo de la garantía que se quiera ofrecer para respaldar la facilidad de pago. Pero ahí hay un punto bien importante, Mónica, y digamos que hay una garantía que para nosotros es de recibo, son las garantías reales, es un bien inmueble. Y siempre le proponemos a nuestros administrados que esa sea la garantía que nos ofrezcan, por dos razones. Uno, porque es una garantía, digamos, muy fácil de perfeccionar por parte de la administración tributaria, entendiendo que con decretar una medida cautelar sobre ese bien, pues nosotros ya nos sentimos lo suficientemente garantizados durante todo el plazo, ¿sí? Entonces se decreta una medida cautelar. Y dos, algo muy importante digamos, para todas las personas que nos escuchan, es que es, digamos, la garantía más económica a la que puede acceder el deudor, porque si tiene un bien inmueble que, digamos, lo tiene ahí digamos, el local donde funciona o algo, y siempre va a conservar ese local, no lo tiene comprometido para ningún otro asunto, pues ponerlo como garantía de la facilidad de pago, pues va a ser algo muy económico para el administrado, porque solamente se decreta una medida cautelar y ahí se queda el local, digamos, durante todo el tiempo que tenga de vigencia la facilidad de pago. Entonces es una garantía muy económica, porque ya cuando recurrimos a las entidades bancarias y a las aseguradoras para solicitar una garantía, pues ahí siempre hay que pagar una prima y eso tiene un costo significativo para el deudor, ¿sí? Otra cosa muy importante, Mónica, frente al tema de garantías, y es que nosotros podemos conceder facilidades de pago sin garantía hasta por 12 meses. Entonces la invitación a todos los que nos escuchan es el artículo 814 del Estatuto Tributario señala que se pueden conceder plazos hasta por un año sin garantía si el administrado nos informa una relación de bienes. Ese tema lo tenemos instrumentalizado en todas las direcciones seccionales. Si no tiene relación de bienes, si la relación de bienes no es suficiente, todo eso lo tenemos alineado dentro de nuestro procedimiento con el que cuentan para estudiar este trámite las 35 direcciones seccionales a nivel nacional. Entonces, si la situación es esa, 12 meses con relación de bienes, piensa que no le alcanza o no los tiene, acérquese, que muy seguramente también tenemos la solución para poderle otorgar esa facilidad de pago sin garantía hasta por 12 meses. Muy bien, entonces también importante recalcar este tema y es que también es posible suscribir una facilidad de pago sin garantías. Todo depende de los tiempos o los plazos que esté requiriendo el contribuyente para poderse poner al día, ¿verdad? Sí, claro. Muy bien. Bueno, con una facilidad de pago, ¿varía la tasa de interés moratorio o continúa siendo la misma o cómo se maneja este tema? Bueno, te cuento, Mónica, nosotros la tasa de interés que cobramos siempre es la vigente al momento del pago, ¿sí? Eso lo deben tener en cuenta todas las personas que nos escuchan, que la tasa de interés va a variar de acuerdo a la fecha en que se realice el pago. O sea, si yo estoy, digamos, suscribí una facilidad de pago y tengo cuotas anuales y la primera cuota la voy a pagar en diciembre del año en 2022, pues muy seguramente la tasa de interés allá, interés bancario corriente, va a ser diferente a la tasa que tenemos en este momento. Entonces, esa tasa varía, pero lo que sí va a congelar la persona que suscriba la facilidad de pago antes del 31 de diciembre y a lo que sí va a poder acceder en diciembre del año 2023, para el ejemplo que estamos colocando, es que va a pagar
una tasa del 20% del interés bancario corriente, no va a pagar la usura menos 2 puntos que esté vigente en ese momento para pago de obligaciones tributarias de acuerdo con el artículo 635 del Estatuto Tributario, va a pagar esa tasa de interés dentro de un año. Esa es la bondad que tiene que suscribamos estas facilidades de pago antes del 31 de diciembre. Entonces la tasa de interés sí se modifica porque el bancario corriente se modifica cada mes, pero el beneficio permanece si se suscribe a la facilidad antes del 31 de diciembre. Claro está, como ya lo hemos dicho, Mónica, para las obligaciones que se enmarcan dentro de lo que señala el artículo 45 de la ley 2155, ley de inversión social. Bueno, hace un momentico conversábamos acerca del incumplimiento con lo acordado a través de una facilidad de pago. ¿Cuáles son las consecuencias cuando el contribuyente infortunadamente incumple con eso que acordó dentro de la facilidad de pago que se le otorgó? Pues, Mónica, pues esperemos que todos los que nos escuchan hagan su trámite muy bien. Ya les expliqué por qué tanto requisito, pues que es fácil, hacen su check, pero van revisando conscientemente del compromiso que van a hacer, que efectivamente se ajuste a todos los presupuestos que tenemos de mediano y de corto plazo en nuestros negocios y demás, y que vamos a cumplir con la facilidad de pago y que vamos a pagar muy cumplidamente todas las cuotas y el resto de obligaciones que tengamos como empresarios. Entonces, digamos que la idea no es llegar a este escenario, pero bueno, en el evento de que se incumpla la facilidad de pago, que es una situación lamentable, pues entonces regresamos al escenario inicial, pues tenemos unas obligaciones que están pendientes de pago. Si hay garantía, hay que ejecutar la garantía. Si hay relación de bienes, pues vamos a embargar estos bienes y también vamos a iniciar todo el proceso de cobro coactivo. Esa es una primera consecuencia. Una segunda consecuencia es que volvemos al escenario del pago de una obligación normal, o sea que vamos a cobrar la tasa de interés del artículo 635 del Estatuto Tributario, usura menos 2 puntos. Por eso, Mónica, es importantísimo hacer ese ejercicio muy juiciosos para no llegar a este escenario, ¿sí? Porque en este momento estamos hablando de que si cumplimos la facilidad, en este momento estamos hablando de 3.45 de interés, pero si llegamos al incumplimiento en este momento, estamos hablando de 25.91. O sea, el interés se le crece enormemente sobre todas las obligaciones insolutas que tenga en el incumplimiento. Entonces, lo ideal no es incumplir la facilidad de pago, hacer ese estudio juicioso. Por eso, como reitero, todos los requisitos son para eso, para que entre todos hagamos un ejercicio muy juicioso y que la ley cumpla el propósito que tiene con este artículo, y es ayudarle a todos nuestros empresarios que la situación se le ocasionó, se le agravó con la pandemia, que puedan solucionar esos temas de morosidad con los beneficios que trae el artículo 45 de la ley 2155, la ley de inversión social. Muy bien, aquí entonces importante ese consejo que da el doctor Argemiro, y es hacer de manera muy juiciosa, digamos que el cálculo para hacer la solicitud de la facilidad de pago, de modo que no vaya a tener inconvenientes posteriores. Bueno, y vamos al caso contrario. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de acceder a esa facilidad de pago? Bueno, hay también, Mónica, algo que mencioné al comienzo, a todas las personas que nos están escuchando y que también lo mencioné en la charla que tuvimos la semana pasada, es no esperemos a que la administración tributaria proceda. O sea, si tengo una declaración y no la puedo pagar, acérquense a la administración tributaria y soliciten una facilidad de pago. No se queden con eso ahí esperando. Otra cosa importantísima es que nosotros siempre hacemos una tarea persuasiva, pero tenemos que tener un compromiso de todos nuestros administrados, y es mantener todos esos datos de contacto que nos informan en el registro único tributario, mantenerlos actualizados para cuando nosotros tratemos de contactarlos, pues el contacto sea efectivo, ¿sí? Entonces ahí hay dos sugerencias que les hago. Pero bueno, si digamos que ya se inició el proceso de cobro y que se decretaron medidas cautelares, entonces ahí hay unos beneficios que trae la facilidad de pago. Se suspende el proceso de cobro, se ordena el levantamiento de la medida cautelar de bancos.
porque ahí hay una duda que tienen muchos administrados y es ¿por qué no me levantaron las otras medidas cautelares? No, porque nosotros tenemos que tener una garantía suficiente. Muchas veces la garantía que se ofrece en la facilidad de pago cuando ya hay proceso de cobro son los mismos bienes que tenemos embargados. Sobre esos no podemos levantar las medidas cautelares. Y el beneficio que yo te comentaba ahora, Mónica, y que es importantísimo, es que vamos a congelar esa tasa, esos beneficios del artículo 45 durante todo el tiempo que dure la facilidad de pago. O sea, van a tener el 20% del interés bancario corriente, les recuerdo eso, para que hagamos ese trámite de facilidad de pago, hagamos esa solicitud lo antes posible, si esa es la opción que tenemos, o paguen antes del 31 de diciembre, pero hagamos esa solicitud. Si es facilidad de pago, hagámosla con tiempo, porque esa facilidad nos va a conservar en el tiempo ese beneficio de tasa de interés que trae el artículo 45 de la ley 2155. Bueno, tenemos bastantes preguntas de las personas que nos están acompañando en la tarde de hoy, entonces vamos a tratar de darle respuesta a la gran mayoría, por lo menos en el tiempo que nos resta de este espacio. Entonces, nos pregunta María Benavides, ¿puede una empresa en reorganización acogerse a una facilidad de pago? María, cuando yo estoy en un proceso especial, en este tipo de procesos de reorganización, hay unas obligaciones que están dentro del acuerdo, ¿sí? Sobre esas obligaciones que están dentro del acuerdo, pues no puedo hacer una facilidad de pago porque esas obligaciones pues fueron los créditos graduados y calificados y ahí hay unas condiciones que están dentro de ese acuerdo y las condiciones para el pago, en especial a la administración tributaria, es conforme ese acuerdo. Si de pronto, María, usted encuentra ahora que es que esas obligaciones de pronto le va a tocar pagarlas más caras, como las pactó en ese acuerdo, y la solución puede ser el artículo 45 para pagarlas de una manera más económica, entonces tiene que solicitarle eso al juez del proceso para modificar ese acuerdo. Pero si estamos hablando, digamos, ya de las obligaciones POS o gastos de administración, como los conoce todo el mundo, lo que en realidad le está deudando a la administración tributaria, pues sí, una opción para esos gastos de administración es una facilidad de pago. Incluso nosotros hemos venido desarrollando bastante el tema de las obligaciones que no se pueden incluir en los acuerdos de reorganización, como son las retenciones en la fuente y como esos gastos tienen que estar solucionados al momento de confirmación del acuerdo. Entonces hemos entendido que una de esas soluciones que se pueden dar para este tipo de obligaciones que no se pueden incluir en los acuerdos de reorganización, una opción posible puede ser la facilidad de pago. Muy bien. Respondida entonces la respuesta para María Benavides, y Joan Tangarife nos pregunta lo siguiente y tiene que ver con el tema de garantías. Cuando se desea realizar un acuerdo de pago con un plazo de 1 año, ¿se puede relacionar como garantía una camioneta que se encuentra a nombre de una persona que no tiene relación alguna con la sociedad? Joan, técnicamente cuando la facilidad de pago no excede a 1 año, no se requiere garantía, sino una relación de bienes, ¿sí? Y se requiere una relación de bienes, los bienes que tenga el deudor. Esa es digamos, lo que nos exige a nosotros como funcionarios el artículo 814 del Estatuto Tributario, y nosotros somos operadores de esa norma. Entonces, Joan, para facilidad de pago a 1 año no se requiere garantía. Si la pregunta es cuando requiero garantía, o sea, para obligarse, para facilidades de pago mayores a 1 año, y hay un tercero interesado, el señor, el dueño de la camioneta, quiere apoyarme en mi empresa para yo salir de la crisis y retomar mi negocio ahora pues con todo lo que nos pasó, con todo este tema de pandemia por el COVID-19, y entonces quiere apoyar en eso y él quiere ofrecer, pues sí, un tercero puede ofrecer sus bienes para respaldar la facilidad de pago y ofrecerlos en garantía. Un tercero puede hacer eso, ¿sí? Perfecto, muy bien. Marta Liliana Méndez nos pregunta lo siguiente.
¿Se debe sacar cita para realizar un acuerdo de pago o el representante legal puede ir a cualquier sede? Marta, no se requiere ir a la DIAN. O sea, si es simplemente cada administrado conoce cuáles son sus obligaciones, hace la solicitud de facilidad de pago y la radica en los buzones dependiendo de la dirección seccional que es domicilio del administrado. Entonces, no tienen que ir a la DIAN físicamente a realizar el trámite. El trámite usted chulea los requisitos como lo mencionamos ahora y tiene el check. Les vamos a dejar el video en YouTube. Hace el check de que tiene absolutamente todos los requisitos, lo radica virtualmente en los buzones que tienen dispuestos cada una de las direcciones seccionales, que estos buzones los encuentra en la página de la DIAN y radica y el funcionario deberá pronunciarse dentro de los siguientes 15 días hábiles. Aquí también es importante que le recordemos a las personas que nos están viendo, nos están escuchando, y es que hemos dispuesto un ABC con todo este tema, ¿no? Con el tema de los beneficios de la ley de inversión social, ahí también está el tema de las facilidades de pago. Este ABC o esta información está ubicada en el portal web www.dian.gov.co. En la parte superior van a encontrar en el menú prensa, en prensa despliegan, allí dice apréndelo en un DIAN por 3 y allí van a encontrar en el menú izquierdo ley de inversión social. Al picar allí, entonces ya tenemos dos temas allí, que es el de normalización y tenemos el de beneficios de ley de inversión social. Allí pueden también buscar en el ABC, tenemos un enlace a la base de datos de buzones de cada una de las direcciones seccionales para que puedan entonces radicar en cada uno de estos buzones de acuerdo a su jurisdicción la solicitud y los documentos que deben aportar a este tema. Bueno, tenemos aquí otra pregunta y es de Juan Pablo Rubiano. Dice, al no saber con certeza cuánto se debe, ¿en la solicitud de facilidad de pago se puede solicitar el detalle del estado de cuenta? Sí, una persona siempre puede solicitarle su estado de cuenta a la dirección seccional competente. Si no conoce bien cuáles son los saldos de esas obligaciones, puede solicitar su estado de cuenta y se lo entregamos o realiza la solicitud y la realiza, digamos, conforme a la información que tenga y ya el funcionario, pues, en la interacción que tiene con el funcionario, se ponen de acuerdo en las obligaciones que en este momento tenemos en proceso de cobro. Muy bien. Donny Andrés pregunta lo siguiente. ¿Esta facilidad aplica para personas jurídicas y naturales? Johnny, sí, las facilidades de pago son para todas las personas que estén debiendo alguna obligación a la entidad, o sea, persona natural o persona jurídica, cualquier persona que tenga deudas con la entidad puede acceder a este mecanismo para solucionar su tema de morosidad. Muy bien. Fernando Romero pregunta lo siguiente. ¿Qué cosas pueden ser garantías válidas para la DIAN? Estas garantías, ¿qué porcentaje deben representar de la deuda? Bueno, Fernando, para nosotros, pues como les mencionaba al comienzo, pues todas las garantías, toda la gama de garantías que hay en el mercado son admisibles por la Administración Tributaria para respaldar las facilidades de pago. ¿Cuál es el valor que debe tener esta garantía? Pues entonces debe ser el valor total por el que nos da la facilidad de pago más 2 meses más, digamos, de liquidación de intereses. Ese es el valor por el cual debe ser el valor de la garantía. Luz Aide Castellanos pregunta lo siguiente. ¿Para la solicitud debo pagar un anticipo del 20%? No, o sea, digamos que cuando revisamos el contenido del artículo 814 no señala que se tenga que pagar un anticipo para poder acceder a una facilidad de pago. No obstante, pues la invitación que les hago es el Estado colombiano, de acuerdo con la Ley de Inversión Social, tiene una cantidad de programas y necesita recursos. Entonces, nosotros como ciudadanos, cumpliendo también con ese compromiso constitucional que tenemos como ciudadanos, pues uno esperaría que el administrado haga un esfuerzo económico y pagar
digamos, lo que pueda cancelar antes del 31 de diciembre con los beneficios del artículo 45 y los saldos insolutos sean los que se lleven a la facilidad de pago. Hagamos un esfuerzo de caja para pagar el mayor número de obligaciones y solicitar las facilidades de pago solamente por la diferencia. En el evento de que efectivamente sean negocios que se están reactivando, que en este momento no hay caja disponible y no pueden hacer un esfuerzo como se los estoy solicitando, pues sí, puede incluir todas las obligaciones en la facilidad de pago y no hay ninguna norma de acuerdo con el estatuto tributario que nos impida otorgar esta facilidad de pago si no se hace un anticipo. Muy bien, en la misma línea nos pregunta Luis Alberto Rangel, ¿hay un monto mínimo para solicitar una facilidad de pago? No, las facilidades de pago se pueden solicitar por el valor de las obligaciones, no hay ninguna limitante tampoco de tipo legal para el valor mínimo por el cual se puede otorgar una facilidad de pago. Lo que sí está establecido en el artículo 814 y que es importante que lo tengan en cuenta es que se pueden aceptar garantías personales cuando la cuantía de las deudas, o sea, sumamos capital, sanciones e intereses, no excede a 3.000 VTs. Muy bien. Marilyn Martínez pregunta lo siguiente, ¿aplica para obligaciones antes del COVID? Las facilidades de pago. Me imagino que se refiere a facilidades de pago. Sí, como les mencioné en esta charla y en la anterior, pues hay unos requisitos que establece el artículo 45 de la ley 2155, ley de inversión social, frente a cuáles son esas obligaciones que son sujetas de los beneficios que están contenidos en el artículo 45. Entonces, cuando revisamos ahí, entonces dice que las obligaciones estén en mora a 30 de junio, ¿sí? Entonces, ahí entendemos nosotros y digamos que ha sido una discusión con la jurídica y es que la norma estableció que la situación se haya ocasionado o agravado con la pandemia COVID-19, ¿sí? Entonces, entendemos que se ha ocasionado las obligaciones que se generaron o se vencieron entre la emergencia sanitaria, durante todo el tiempo de la emergencia sanitaria, entonces esas obligaciones se ocasionaron dentro de la pandemia. Y hay unas obligaciones que se pudieron haber agravado como consecuencia de la pandemia del COVID-19 y son todas esas obligaciones que son anteriores a la pandemia. Pongo un ejemplo, yo tenía toda mi intención con mi negocio de pagar unas obligaciones en el año 2020, hice una remodelación del local y de todo y tenía un buen restaurante, por poner algún ejemplo, digamos, para cumplir con los compromisos que tenía trazados. Pues, sabemos que con el tema de pandemia hubo confinamiento, se cerraron los restaurantes, etcétera, etcétera. Entonces, muy seguramente esas obligaciones que tenía antes de pandemia, pues la situación no se me generó dentro de la pandemia, pero se me agravó con el tema de pandemia porque ya no voy a poder cumplir con ese compromiso que tenía presupuestado. Entonces, si el escenario es ese, que la situación se ocasionó o agravó con el tema de pandemia, se pueden otorgar este tipo de facilidades de pago para que puedan tener los beneficios del artículo 45. Muy bien. Héctor Castro pregunta, ¿puedo poner un bien embargado por la DIAN como garantía de la deuda? Sí, y eso es algo, digamos, muy común y nuestros administrados lo utilizan bastante. Como les decía, pues la idea es que mantengamos tanto administración tributaria con administrado, pues mantengamos una relación permanente, los contactos, la ubicabilidad del administrado sea muy sencilla con los datos que tienen en su registro único tributario y demás, pero digamos que si ya tenemos avanzado el proceso y hay unos bienes sobre los cuales nosotros decretamos medidas cautelares y esos bienes, digamos, representan esa garantía suficiente para poder otorgar una facilidad de pago, se pueden ofrecer esos bienes y son de recibo por parte de la administración tributaria. De acuerdo, muy bien. Para Simón Rodríguez, el video ya está publicado en el canal de YouTube de la DIAN, entonces ya lo pueden consultar allí y también va a estar publicado en la sección que les cuento de Aprender en un DIAN por 3, al lado del ABC y de otro video que seguramente va a resolver la pregunta, esta última ya para finalizar, se nos acaba el tiempo, de Fabiana Ponte, y es
¿Cómo se hace el cálculo de los intereses cuando se solicita facilidad de pago? Pregunta Fabián. El cálculo de los intereses para la facilidad de pago, pues se hace una simulación. Se hace una simulación porque, como les digo, la tasa de interés que se va a pagar en la cuota, si la cuota se vence dentro de un año, dentro de 2 años, pues no tenemos el interés bancario corriente que se va a pagar en esa cuota. Eso es una de las advertencias que hacemos en el acto administrativo, que la cuota se liquida con la tasa de interés vigente que se tenga ya en ese momento. Se hace una simulación y con eso se establece el valor de la facilidad de pago. Muy bien. Bueno, doctor Argemiro, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio que seguramente ha resuelto las preguntas de muchas de las personas que nos han acompañado el día de hoy con respecto a cómo solicitar una facilidad de pago para ponerse al día en las obligaciones con la DIAN. Mónica, muchas gracias y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron en la tarde de hoy con nosotros. Los vamos a dejar entonces con un video que también les presentamos la semana anterior y tiene que ver con cómo realizar el cálculo para la disminución de la tasa de interés de la que habla el artículo 45 de la ley 2155 o ley de inversión social. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta una próxima oportunidad. ¿Tienes obligaciones pendientes con la DIAN ocasionadas o agravadas como consecuencia de la pandemia por COVID-19 y quieres aprovechar la reducción transitoria de sanciones e intereses de mora determinada con la Ley 2155 o Ley de Inversión Social para ponerte al día? En este video te vamos a contar cómo calcular los intereses de mora para que puedas liquidar los valores y disfrutar de los alivios. Para iniciar, toma el valor del impuesto de la obligación que tienes en mora. Revisa en el calendario la fecha de vencimiento de tu obligación pendiente de pago y selecciona la fecha en la que lo vas a realizar. Con la información que acabas de preparar, aplica la siguiente fórmula. K por T por T, donde K corresponde al valor en mora de la obligación. T es la tasa de interés bancario corriente vigente en la fecha del pago dividida en 365 para 2021. Y T es el número de días calendario de mora desde la fecha en que se debió realizar el pago. Vamos a ver la operación en un ejemplo. Un contribuyente tiene en mora una obligación con la DIAN donde el valor del impuesto es de 1 millón de pesos. Lo primero que haremos será sacar el 20% de la tasa de interés bancario corriente efectivo anual para la modalidad de crédito de consumo y ordinario que certifica la Superintendencia Financiera y que en octubre es de 17.08%. Es decir que, con la reducción, la tasa moratoria equivaldría a 3.41%. Ese 3.41% lo dividimos en 365 días, lo que nos arroja el siguiente valor. Después de revisar el calendario y tener la claridad del número de días en mora al momento que el contribuyente va a realizar el pago, se multiplica el valor anterior por el número de días en mora. Para este ejemplo, diremos que son 125 días de mora en el cumplimiento de la obligación. Ese último valor lo multiplicamos por el valor de la obligación, es decir, 1 millón, obteniendo un resultado de 12.000. Es decir, los intereses de mora corresponden a 12.000. Con la sumatoria del valor de los intereses más el valor del impuesto más el valor de la sanción actualizada, puedes diligenciar el recibo de pago formato 490. Si eres usuario registrado, ingresa al siguiente enlace y realiza el pago de manera virtual a través del banco donde tengas tu cuenta. Si no eres usuario registrado, ingresa a este enlace. Diligencia el recibo de pago formato 490, imprime y dirígete al banco de tu elección para realizar el pago. Hazlo tú mismo porque si yo puedo, todos podemos.